en estas 6 sesiones, Se vamos a está ver grabando temas la llamada. desde temas muy fundamentales como la clase del día de hoy, a temas cada vez más profundos sobre la administración de recursos humanos. Empezando por los objetivos de la sesión del día de hoy que tenemos, ¿ok? Que hoy día vamos a ver, por ejemplo, lo que es introducción al recurso humano, diferenciación entre los diferentes niveles de administración de personal, ¿ok? Historia del recurso humano y principales funciones del generalista, ¿ok? Pero para ello primero vamos a diferenciar un poco los puestos que vamos a ver por lo general en lo que es o los puestos más conocidos que vemos en lo que es la asistencia de recursos humanos. Y para ello vamos a empezar primero a hablar, ¿cuál es la diferencia entre un asistente de recursos humanos, un jefe de recursos humanos y un generalista de recursos humanos? Primero que nada, si es que hablamos del área de recursos humanos, el departamento o el área de recursos humanos es el área de la empresa encargada de administrar netamente al personal de la empresa, es decir, a los trabajadores. Esta área de recursos humanos se va a encargar desde procesos de reclutamiento y selección hasta dar liquidación de beneficios, la despedida del trabajador, documentos de la baja del trabajador. Es decir, desde que el trabajador pretende ingresar a la empresa hasta que éste se va y todo lo que hay al medio, como la administración de su pago, crecimiento profesional, capacitación, evaluación, todo ello es gestionado por el área de recursos humanos, ¿ok? De ahí mismo viene la palabra, así como existe el recurso financiero, así como existe el recurso de repente, recurso financiero, recursos recursos de bienes, recursos de inventario, recursos de inmuebles, también existe lo que es el recurso humano, que es netamente la mano de obra, los trabajadores de una organización. Y ahora, como ya vemos que esta área se encarga, lógicamente dentro de esta área hay personas especializadas, ¿no? Y vamos a ver que hay diferentes puestos de trabajo en el área de recursos humanos. Por ejemplo, uno es el asistente de recursos humanos, que es un puesto que se pide mucho en estas áreas. ¿Ok? El asistente de recursos humanos para poder trabajar como asistentes de recursos humanos, en realidad el nivel de experiencia que nos van a pedir va a ser bajo. No quiere decir nulo, sino que no es indispensable la experiencia en el área para poder trabajar como asistente de recursos humanos. Algo que, por ejemplo, como jefe de recursos humanos, sí va a ser indispensable que cuentes con experiencia laboral, es decir, va a ser muy necesario que tú tengas va a ser muy necesario que tú tengas experiencia en el área, ¿no? Cuando ya estamos hablando de la contratación de un jefe, ya estamos hablando de alguien que tiene experiencia, que tiene experticia en la administración de este personal, ¿ok? Y es alguien que tiene experticia, ¿ok? Entonces, por ese lado, eh, ya vemos, ¿no? Que para ser jefe ya tenemos que tener un nivel un poco más alto, ¿no? Y por otro lado, vemos el generalista de recursos humanos. Que el generalista no tiene que tener un nivel bajo, pero tampoco tiene que tener una experticia como tal, sino que básicamente el generalista es por así decir, como un nivel medio en el cual tienes que tener los conocimientos y la experiencia suficiente para poder ejercer y que eso también te ayuda a generar más experiencia en el área. Entonces, como estamos viendo, si es que nosotros viésemos de repente en una escala sobre cuál está encima del otro, el nivel generalista está en el rango medio, entre un asistente y un jefe. ¿No? De hecho, incluso la balanza del generalista se inclina más hacia la jefatura que hacia la asistencia. Por otro lado, el nivel de responsabilidades, ¿no? Mientras que para el asistente, las tareas que va a realizar son tareas administrativas y de apoyo, ¿ok? Que por eso se llama asistente, ¿no? Porque está en un puesto de asistencia, de apoyo, ¿ok? En el que también la responsabilidad que él asume es mínima, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, ¿no? En las manos del asistente
No es que nosotros ponemos toda nuestra confianza o no es que al asistente le dejamos las tareas básicas e indispensables, no, sino que más bien al asistente en él nos apoyamos para realizar ciertas tareas. ¿Ok? Ciertas tareas que sabemos que puede estar bajo, o ciertas tareas que sabemos eh, que puede tener de repente la capacidad para poder desarrollar. Mientras que el jefe de recursos humanos, ¿ok? Él ya tiene que asumir el liderazgo absoluto. ¿Ok? En este caso, nuestro jefe de recursos humanos, él ya asume el liderazgo, la responsabilidad total y absolutamente. ¿Ok? Él es el que se encarga de dirigir el área de recursos humanos. Por lo tanto, su nivel de responsabilidad es elevado, ¿ok? Para ser un jefe de recursos humanos, o mejor dicho, un jefe de recursos humanos, ¿ok? Tiene este nivel de responsabilidad elevado. Y el generalista, ¿ok? El generalista de recursos humanos, aquí sí se va a igualar al jefe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el generalista tiene la misma responsabilidad que tiene un jefe dentro de su área de recursos humanos. ¿Ok? El generalista tiene la misma responsabilidad, solamente que el generalista, incluso podríamos decir, tiene un poquito más difícil ese trabajo. ¿Por qué? Porque mientras que el jefe, como vemos, liderazgo y dirección. Cuando hablamos de liderazgo, quiere decir de que va a haber un equipo de trabajo al cual él va a tener que liderar. ¿Ok? Cuando hablamos por ese lado, por este pequeño, por aquí, ¿no? De liderazgo, ¿no? A diferencia del generalista, que él se encarga de todos los procesos solos. Y esa es la principal diferencia entre asistente, jefe y generalista. ¿Ok? Que mientras que el jefe tiene personal a su cargo para poder lograr los objetivos, mientras que el asistente, ¿ok? Apoya al jefe para poder lograr sus objetivos, el generalista, en este caso, él es el solo para lograr los objetivos. ¿Ok? Ahorita vamos a ver bajo qué circunstancias contratamos generalistas. ¿Ok? Mientras que el asistente sobre conocimientos, el asistente tiene que tener un conocimiento básico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el asistente en el proceso va mejorando, va aprendiendo, va adquiriendo más conocimiento. El jefe de recursos humanos, él ya no está para aprender, él está para enseñar y ejecutar, mientras que el generalista tiene que tener conocimiento general de todo el área, es decir, no necesariamente profundo, pero sí conocimiento general de todo el área porque él va a asumir la responsabilidad de todos los procesos de su área. ¿Ok? Y en cuanto a las habilidades, ¿ok? Mientras que el asistente necesita habilidades de atención al detalle, organización, el jefe tiene que ser líder y el generalista tiene que ser técnico, ¿ok? Técnico en el área, en su área de especialización. Entonces, con estas pequeñas diferencias hemos dado un pequeño preámbulo para poder conocer la diferencia entre ellos. Y ahora vamos a explicar, me parece que por acá lo teníamos, no, y ahora vamos a explicar de repente en términos mucho más sencillos, bajo qué circunstancias bajo qué circunstancias o cuál es el campo laboral del generalista de recursos humanos, ¿ok? Pero ya palabras mucho más sencillas, sino que el cuadrito lo explicamos para que se pueda entender, ¿ok? Vamos a empezar por ello. Actualmente en las empresas que tienen menos de 100 trabajadores, no están en la obligación de contar con un departamento de recursos humanos. ¿Qué involucra o qué incluye cuando mencionamos el paquete departamento de recursos humanos? Un departamento de recursos humanos incluye un equipo de trabajo que se van a enfocar únicamente en la gestión del personal. Cuando yo hablo de equipo de trabajo, inmediatamente ya me voy a referir a que necesito un jefe de recursos humanos, a que necesito un asistente, a que necesito un encargado de contratos, un encargado de planillas, un encargado laboralista, necesito de repente un asistente social, necesito una persona para seguridad y salud en el trabajo, es decir, todo un equipo, todo un team que se van a enfocar en diferentes funciones cada uno de administrar al personal. Eso me incluye un departamento de recursos humanos. Así que el jefe y el asistente pertenecen al departamento de recursos humanos, ¿no? En el que ellos, con todo un equipo de trabajo, se encargan de la administración del personal. En cambio, el generalista de recursos humanos,
es aquel que no tiene un equipo de trabajo, ¿ok? Sino que él se va a encargar de todo. Para poder explicarlo, en un equipo de recursos humanos vamos a tener una persona que se va a encargar del proceso de reclutamiento y selección de los nuevos trabajadores. Vamos a tener otra persona que se va a encargar de realizar el pago de sueldos mensualmente, la elaboración de las planillas, y vamos a tener otra persona que se va a encargar de repente del bienestar laboral, ¿no? Los trámites con el Seguro Social de repente, por ahí, de repente también por ahí, programas de bienestar laboral, ¿no? Para poder mejorar la cultura organizacional, todo ello. En un equipo, en un departamento de recursos humanos, diferentes personas se encargan de estas funciones. En cambio, el generalista, él solito se va a encargar de los sueldos, él solito se va a encargar del reclutamiento y selección, él solito se va a encargar de los programas de bienestar laboral. Es decir, todo lo que hace un departamento de recursos humanos, el generalista lo hace solo. Y de repente podríamos decir, pero mira, esto es más complejo ser generalista que un jefe, ¿no? ¿Por qué? Porque si el jefe cuenta con el apoyo de un área, entonces se supone entonces que va a ser más fácil, va a ser más fácil entonces ser un jefe que un generalista que lo hace solito. ¿Ok? De repente sí. ¿Ok? De repente, si es que lo vemos desde ese punto, sí, ¿no? Desde la carga de responsabilidades podría ser. Pero sin embargo, este generalista de recursos humanos no va a tener a su cargo pues un equipo grande de trabajo, no va a estar en las manos de un generalista, no vamos a poner pues una empresa con 100, 150, 200 trabajadores, no, sino que el generalista, nosotros contratamos un generalista cuando tengo una empresa de pequeña a mediana, ¿ok? O desde micro incluso, ¿no? Desde microempresa a mediana empresa, no una empresa que, por ejemplo, tenga entre 30, 40 trabajadores por ahí, que no supere los 50, ¿ok? Entonces, más o menos por ahí, me conviene tener un generalista. ¿Por qué? Porque ya, cuando ya superamos, en realidad, por ejemplo, las microempresas, ¿ok? Microempresas que, ¿cuántos trabajadores como máximo puede tener la planilla de una microempresa? Actualmente aproximadamente 10, no pueden pasar de ello. Entonces, con 10 trabajadores, ¿se puede llevar una buena gestión de personal? Sí, sí se puede. Un administrador general puede encargarse a la par de poder ver programas de bienestar, poder buscar a los candidatos para poder contratar, poder pagar sus sueldos, ¿ok? Un administrador general se puede, de hecho, ¿no? El administrador general es un generalista, de ahí viene, ¿no? La palabra administrador general, generalista. Entonces, un administrador general se puede encargar de ello. ¿Por qué? Porque es una planilla pequeña de trabajadores, ¿no? 10 trabajadores es poco en realidad, perdón, ¿ok? Pero ya cuando las empresas van creciendo y llegamos, por ejemplo, a 20 trabajadores, una empresa que ya tiene, supongamos, 20 trabajadores, ya va a ser una empresa que también va a tener mayor productividad. Por lo tanto, va a tener mayor demanda. Por lo tanto, por ejemplo, estrategias de marketing ya son mucho más elaboradas. Para poder llevar su contabilidad ya es mucho más complejo. Para poder atender a sus clientes ya también es mucho más enfocado. Entonces, ahí la empresa se da cuenta de que no puede poner un administrador general a cargo de todo, porque no se va a dar abasto. Y ahí es donde la empresa ya empieza a dividirse en departamentos, ¿no? Departamento de marketing, departamento de ventas, departamento de contabilidad, ¿no? Entonces ya empieza ahí a dividirse y ahí se da cuenta de la inminente necesidad de que alguien también administre a su personal. Ahora, pongámonos a pensar, una pequeña empresa, ¿ok? Que no tienen ingresos tan elevados, va a ser muy difícil que ellos puedan implementar todo un equipo de recursos humanos, que traigan solamente, miren, a un jefe, que le paguen a este jefe ya, lo mínimo, ¿no? Ya lo mínimo que le estén pagando a este jefe, no lo sé, 2.000, en el caso de Perú, 2.000 soles, ya que ningún jefe va a trabajar por ese monto, pero ya supongamos, ¿no? Que le estén pagando a este jefe aproximadamente ya 2.000 soles y que traigan un asistente de recursos humanos que le estén pagando 1.500.
¿ok? O el mínimo, 1025. Un encargado, supongamos, de planilla, un encargado de reclutamiento y selección que le paguen 1500, ya estamos hablando de un alza de aproximadamente 5000 soles mensual a su planilla, más todavía, ¿ok? Ahora, estos 5000, esta alza de 5000 soles que estamos incrementando a la planilla, a ver, multiplíquenlo por 12, ¿ok? Por 12 meses al año estamos hablando estamos hablando ya de 60,000 soles anuales, ¿ok? Entonces, no es una implementación barata, no es una implementación económica. Entonces, a esta empresa no le va a convenir, todavía no está todavía no está en la posición de poder establecer un departamento de recursos humanos, pero sí tiene la necesidad de que ya alguien se haga cargo de su personal. Y ahí es donde viene el generalista de recursos humanos. No tengo todavía la economía para poder contratar todo un área de recursos humanos, pero sí puedo contratar una persona que se haga cargo de todas esas funciones. Y ahí viene el generalista. Ahora, este generalista, por eso mencionábamos este cuadrito de comparación, necesita tener mucha más experiencia que un asistente de recursos humanos. Una persona que únicamente, una persona que de repente tenga el perfil de recursos humanos o de un asistente de recursos humanos, no va a poder dar la talla todavía para poder asumir un rol de generalista de recursos humanos, ¿ok? Y sin embargo, para que este asistente de repente en algún momento quiera llegar a ser jefe de recursos humanos, pues va a ser muy recomendable que parte de su experiencia laboral sea la de un generalista, ¿ok? Entonces, hasta ahí ya vamos definiendo claro qué es ser un generalista, perdón, ay, perdón, estimado, ¿ok? Entonces, hasta ahí ya vamos dejando claro qué es ser un generalista de recursos humanos, ¿ok? Es una persona que va a ingresar a hacerse cargo de todos los procesos, de todos los procesos de gestión de personal de su organización. Solamente que va a ser para empresas de micros a pequeñas y medianas. ¿Ok? Recuerden que las empresas, no, perdón, me da un ataque de tos, pero recuerden que las empresas que ya superan los 100 trabajadores, así sean pequeñas empresas, ¿ah? Porque antes la pequeña empresa tenía el límite de que solamente podía tener hasta 50 trabajadores, ¿ok? Ahora la pequeña empresa ya no tiene límites, perdón, la pequeña empresa ya no tiene límites. Entonces, así sea una pequeña empresa, pero que supere los 100 trabajadores, ¿ok? Entonces, ya necesariamente va a tener que, perdón, necesariamente va a tener que contar con un departamento de recursos humanos, ¿ok? Así que ya saben, hasta ese tope máximo podemos tener un generalista. Que de hecho, ¿no? Una empresa que tenga de repente 80, 90 trabajadores y que si bien es cierto, por reglamentación, aún no va a estar obligado a contar con un departamento de recursos humanos, pues la empresa ya se va a ver en la necesidad de contar con este departamento. Es por eso que esta norma de que a partir de los 100 trabajadores ya necesita un departamento de recursos humanos, muy pocas veces se incumple. ¿Ok? No es una norma que de repente las empresas estén buscando sacarle la vuelta o estén buscando de repente la forma en cómo, estén buscando de repente alguna forma en cómo evadirla. No, ¿por qué? Porque las empresas solitas entran de, en la necesidad de empezar a contar con este departamento de recursos humanos. Se dan cuenta que ya tener una o dos personas que trabajen en esa área ya no es suficiente. Y solitos entran ya en la necesidad de empezar a contratar más personas para este departamento, ¿no? Básicamente, es como que un ejemplo muy sencillo, ¿no? Yo te digo de repente, ya, yo de repente digo, toma tu agüita de manzana. Y tú dices, no, no me gusta la agüita de manzana, a mí me gusta la gaseosa. Ok, muy bien. Pero ¿qué pasa si más adelante ya no tienes nada para tomar? ¿Qué pasa si pasas un día, 2 días sin tomar nada? Estás deshidratado, te mueres de sed y ves tu agüita de manzana.
¿Qué vas a decir? No la tomo, no me gusta, me muero de sed. No, vas a ir y te vas a tomar con gusto tu agua de manzana. Es lo mismo, ¿ok? Es como que se les dice, 100 trabajadores, tienes que tener tu departamento de recursos humanos. Por más que la empresa diga, no, no quiero un departamento, me sale caro todo ello, se va a dar cuenta que por la necesidad que tiene, la empresa se va a dar cuenta de que ya no pueden gestionar a su personal solos, ¿ok? Que necesitan, que realmente necesitan de este equipo, que va a hacer que digan, ok, voy a contratar un departamento de recursos humanos, ¿ok? Eso es todo. Esa es toda la diferencia entre. Entonces ya estamos viendo más o menos desde dónde parte lo que es ser un generalista de recursos humanos, ¿no? Y no solamente el término generalista se utiliza para recursos humanos. Por ejemplo, cuando mencionamos el administrador general, ¿ok? Ese también es un generalista, ¿ok? Cuando de repente solamente tengo un contador que se hace cargo de toda la contabilidad de mi empresa, ese contador es un generalista contable. Cuando de repente todo el tema legal de mi empresa solamente lo confío a un abogado. Ese abogado es un generalista laboral. ¿Ok? En este caso, el generalista laboral puede ver temas de repente desde temas jurídicos por denuncias, como temas de asesorías, como temas laborales. ¿Ok? Entonces eso se convierte en un generalista jurídico. ¿Ok? Entonces se aplica para varios términos. Ahora, hasta acá estamos viendo ese pequeño preámbulo sobre qué es ser un generalista, ¿ok? Pero para poder nosotros enfocarnos más allá, para poder ir entrando poco a poco en lo que va a ser recursos humanos, pues tenemos que empezar desde atrás, ¿ok? Tenemos que empezar desde la historia, la evolución histórica de recursos humanos. Recuerda que no puedes ejercer aquello que no conoces, ¿ok? Recuerda que no podemos ejercer aquello que no conocemos, así que primero tenemos que empezar a ver un poco sobre desde dónde parte nuestra historia de recursos humanos para poder enfocarnos más en las actuales tendencias, ¿no? Por ahí me dicen, tome agua, ya tomé agüita. De hecho, me atoré por tomar un poquito de agua. ¿Ok? El coordinador de recursos humanos, ¿cuál es el nivel de experiencia? Coordinador de recursos humanos, el término de coordinador, ¿ok? Se utiliza, por ejemplo, para términos inferiores a lo que son gerencias o jefaturas. ¿Ok? No inferiores en el ámbito que de repente, no es que no es que de repente, un nivel menor de conocimiento, sino básicamente de jerarquía en la empresa. ¿Cuál es el nivel de experiencia? ¿No? Como mencionábamos acá hace un momento, ¿ok? Asistente, nivel de experiencia bajo. Jefe de recursos humanos altos. Generalista, coordinadores o encargados de recursos humanos que no vayan a asumir jefatura. Y ahí vamos a diferenciar entre un coordinador, ¿ok? Puede ser un jefe como puede ser un generalista. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre el jefe y el generalista? Que el jefe tiene personas a su cargo. ¿Ok? Que el jefe trabaja con un equipo de trabajo. ¿Ok? Que este jefe tiene todo un equipo al cual él tiene que gestionar, que tiene que llevar a su, que tiene que llevar a su meta, a los objetivos, ¿ok? Mientras que el generalista es el solo. El generalista, él solito se maneja, él solito pone sus metas, él básicamente es el solo, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, el generalista, hablamos de nivel de experiencia medio, ¿por qué? Porque tiene que tener la misma experiencia, por ejemplo, en legislación laboral que un jefe, más no se le exige experiencia en liderazgo, ni en dirección de departamento, ni en pensamiento estratégico, ni en resolución ni en resolución de conflictos, algo porque no tiene un equipo a su cargo. Pero en nivel de conocimientos, el generalista y el jefe tienen que estar a la par, ¿no? Y el generalista, lógicamente, si es él solo, tiene que saber, ¿no? Lo que está haciendo, ¿no? Y por ahí nos habla, ¿no? Y el analista nos dice, ¿no? En realidad los términos, por ejemplo, coordinador, analista, todo ello, se utilizan de manera alterna a los términos de asistente, jefe, generalista, ¿no? Por ejemplo, el auxiliar, ¿ok? El auxiliar es menos que el asistente, su nivel de experiencia sería menos de un año. Por ejemplo, auxiliar o asistente, hoy en día, se utilizan prácticamente para lo mismo, solamente ¿cuál es la diferencia? La diferencia que hoy en día se utiliza más entre auxiliar y asistente es en el nivel profesional.
mientras que al asistente se considera aquella persona que, por ejemplo, tiene nivel profesional superior, ¿ok? El auxiliar va más dirigido para los técnicos superiores. ¿Ok? Esa es la diferencia entre ellos. Pero esos son términos en los que los utilizamos alternamente, ¿no? Ahora, depende mucho, el nivel de experiencia va a depender mucho el tipo de empresa, ojo. ¿Por qué? Por ejemplo, una empresa multinacional, supongamos, la empresa Samsung. Supongamos que Samsung está buscando a un asistente de recursos humanos para su empresa. Y tenemos otra empresa, de repente, la bodeguita de Carlos, ¿ok? La bodeguita de Carlos está buscando también un asistente de recursos humanos. Samsung y la bodeguita de Carlos no te van a pedir el mismo perfil para su asistente. Aunque el puesto sea el mismo, ¿ok? Cada uno va a tener sus propios requisitos, mientras la bodeguita de Carlos, que es una empresa pequeña de repente, que es una empresa que está surgiendo, es una empresa que está avanzando, va a tener definitivamente un perfil para ese asistente mucho más técnico, mucho más básico, ¿no? Mientras que Samsung te va a pedir experiencia, te va a pedir estudios, te va a pedir que tengas diferentes cursos, diferentes certificaciones, porque es una empresa más grande. Y el nivel de responsabilidad también va a ser diferente, va a ser definitivamente un asistente en Samsung va a tener mucha más responsabilidad que un asistente en la bodeguita de Carlos. ¿Ok? Y también en sueldos, ¿no? Un asistente en Samsung va a ganar muchísimo más que un asistente en la bodeguita de Carlos. ¿Ok? Entonces, con eso no queremos desprestigiar o desmerecer el esfuerzo de la bodeguita de Carlos, ¿no? Sino que va a depender mucho del tipo de empresa, del tamaño de empresa, del rubro de la empresa, para poder determinar en sí cuántos años de experiencia, cuánto tiempo, ¿ok? Todo ello. Ahora, vamos a empezar con lo que es la evolución histórica de recursos humanos, ¿no? Y esto nace, de hecho, desde que existe el ser humano, ya existe lo que es el recurso humano, ¿no? ¿Por qué? Porque netamente el recurso humano son las personas, así que desde que existe el ser humano ya existe el recurso humano. Sin embargo, el recurso humano netamente se empieza a ver desde la preindustrialización. ¿Por qué decimos que desde ahí nosotros empezamos a reflejar lo que es el recurso humano? ¿No? Porque ya por la preindustrialización arrancamos con lo que era la mano de obra artesanal, ¿ok? Básicamente en el que ya las personas tenían, en el que ya de repente en ese entonces, ¿no? Los patrones, los amos, los hacendados, todos ellos tenían la necesidad de tener a otras personas que se hiciesen cargo de las funciones que ellos necesitaban hacer. No, de hecho, esta necesidad de poder contar con personas para apoyar en actividades propias de algunos nace desde la esclavitud, ¿no? ¿Por qué existe la esclavitud? Porque existe la necesidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque habían personas que tenían necesidades que necesitaban que alguien las cubra y desde ahí nace la esclavitud, ¿no? Que hacían el trabajo básicamente que otros no querían o no podían hacer. Entonces, en la preindustrialización ya no, eso por ejemplo lo conocemos como la esclavitud. Recursos humanos no se mete con la esclavitud, por así decir. Es decir, no podemos decir que el esclavo era un personal o era parte de recursos humanos. ¿Por qué? Porque la esclavitud ha sido un hecho que no es aceptado socialmente y por lo tanto en la historia de recursos humanos tampoco se va a tomar la esclavitud como parte de la historia de recursos humanos. ¿Por qué? Porque la esclavitud es algo reprochable, algo que no tuvo que haber existido y por lo tanto no entra a ser parte de nuestra evolución, sino que nacemos desde la preindustrialización, cuando básicamente, ¿no? Por ejemplo, para abolir la esclavitud, no es que simplemente vinieron de repente los libertadores y dijeron, a partir de mañana se acabó la esclavitud. Y todos dijeron, ah, bueno, libero a mis esclavos porque dicen que ya no puede haber esclavos. No, no es que la esclavitud se abolió de un día al otro, sino que para que la esclavitud deje de existir, ¿ok? Para que la esclavitud ya deje de existir, se necesitó reemplazar un sistema por otro. ¿Ok? Y de hecho, cuando nosotros queremos eliminar algo, queremos erradicar algo, no se puede quitar de raíz y listo, sino que tenemos que reemplazar un sistema por otro. ¿Y cuál es el sistema que entra para reemplazar a la esclavitud? Es el empleo. ¿Ok? Entra el empleo en el que te dice, ya no puedes tener esclavos, pero puedes tener empleados. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? Que a tus empleados les vas a pagar. Tus esclavos no les pagabas, a tus empleados sí.
y desde ahí arranca la preindustrialización, ¿no? En el que los empleados eran considerados como la mano de obra artesanal y había un énfasis en la disciplina y el control, ¿no? Básicamente, ya no eran esclavos, ¿ok? Pero seguían recibiendo el mismo trato de esclavos. Es por eso que actualmente la palabra empleados no suena tan bonito, ¿no? Si yo llego a mis trabajadores y les digo, a ver, empleados, todos tomen asiento porque me van a escuchar, suena hasta despectivo, no suena como que, ay no, qué feo decir empleados. Si existen tantas palabras bonitas para dirigirnos hoy día como trabajadores, colaboradores, talento humano, ¿ok? Colegas, tantas palabras, entonces, ¿por qué utilizar la palabra empleados? La palabra no tiene nada de malo, ¿ok? De hecho, la palabra empleados viene de empleo, que es lo que tienen los trabajadores en una empresa, ¿no? El empleo. Pero nuevamente, como les digo, lamentablemente esta palabra de empleado se vio muy golpeada por esas épocas de la preindustrialización, ¿no? ¿Por qué? Porque decimos, seguían, ya no eran esclavos, ahora eran empleados, pero con el mismo trato de esclavos, ¿no? En el que eran muy rigurosos con la disciplina, con el control, ¿ok? Y las malas condiciones laborales. Después entra la revolución industrial, ¿no? Y estamos hablando ya por los años hace unos 120 años más o menos, ¿no? Entre fines de los 1800 e inicios de los 1900, que arrancó por ahí la revolución industrial. ¿Por qué se destaca la revolución industrial? Por la aparición de fábricas, ¿ok? Y al aparecer fábricas, que esto que meditaba significaba que necesitábamos más personal porque iba a haber mayor producción. Y lo que les mencioné hace un ejemplo, ¿no? Hace un momento que les puse el ejemplo de su agüita de manzana. Estas empresas de repente no tenían la intención de querer formar departamentos de recursos humanos, pero allá verse con tal cantidad de trabajadores en sus fábricas ya no es la intención, sino la necesidad de que verdaderamente necesitamos que haya un grupo de trabajadores que se hagan cargo de todo mi personal. Y aquí en la revolución industrial aparecen los primeros departamentos de personal, los primeros departamentos de gestión de recursos humanos. ¿Ok? Y en esta revolución industrial, ¿en qué fue el énfasis? El énfasis ya no fue de repente en la disciplina o el control sobre los trabajadores, sino en la búsqueda de la eficiencia. ¿Ok? Y después, a principios del siglo XX, ¿ok? Junto con la revolución industrial, ya se empiezan a implementar el bienestar laboral, desarrollo del capital humano y surgimiento de nuevas tendencias. ¿Por qué? Porque lógicamente al haber más trabajadores, se empiezan también a formar lo que son los sindicatos de trabajo. ¿Ok? Se empiezan a principios del siglo XX, inicia la formación de los primeros sindicatos de trabajo y que ameritaba contar con un sindicato, que esta vez si la empresa no cuida de nosotros, el sindicato sí nos cuidamos. Y viene la exigencia de bienestar laboral, como por ejemplo seguro social, como por ejemplo, condiciones laborales. ¿Ok? Como por ejemplo también escalas remunerativas. De hecho, aquí en este siglo XX es que se inicia con lo que es los sueldos mínimos, las remuneraciones mínimas, ¿no? A nivel Latinoamérica, en el que se dice a partir de ahora los trabajadores no pueden ganar menos de esto. ¿Ok? Empiezan a surgir cargos, también nos dicen, ¿no? Nuevas tendencias también. ¿Ok? Entonces, de hecho, ¿no? Y de hecho, ¿no? Ya por este siglo XX empiezan también a surgir los primeros estudiadores netamente de recursos humanos. Por ejemplo, si es que alguna vez ustedes les preguntan quién es el padre de recursos humanos, a ver, ¿alguien por aquí sabe a quién consideramos el padre de recursos humanos? A ver, alguien por ahí me podría decir, a ver, de repente por ahí ha leído alguno de sus libros, ¿ok? Que son muy, muy interesantes. ¿A quién nosotros consideramos el padre de recursos humanos? Por ejemplo, el padre de en la administración tenemos tenemos dos eminencias que consideramos los padres de la administración, a Henry Fayol y Frederick Taylor. Pero ¿alguien sabe de recursos humanos a quién consideramos el padre de recursos humanos? ¿Ok? A ver, alguien por ahí más o menos que se le ocurra, alguien que tenga de repente alguna idea, les doy incluso una pista. El padre que consideramos actualmente de recursos humanos
sigue vivo. Para el día de hoy, 2024, sigue vivo. ¿Ok? ¿A quién consideramos nosotros el padre de recursos humanos? A Hidalbergo Schiavenato. ¿Ok? Hidalbergo Schiavenato, desde acá en el siglo XX, él empieza a hacer los estudios, él empieza a estudiar lo que es la administración de recursos humanos, él empieza a sacar libros de su propia autoría sobre cómo gestionar, ¿ok? Y muchos de los conceptos que en ese momento él ha elaborado, actualmente los seguimos utilizando, ¿ok? Y sigue vivo, ¿no? Hidalbergo Schiavenato. ¿No? Y ya para nuestro siglo, que es nuestro siglo XXI en adelante, el recurso humano siguió evolucionando, ¿no? Y que ahora estamos en una era digital y de transformación. ¿Ok? ¿En qué sentido era digital y de transformación? ¿No? Que va cada vez más el personal actualmente, de todos los trabajadores, dependen de la tecnología para poder elaborar sus funciones o para que puedan estar dentro de la empresa, ¿no? Y por ahí de repente alguien dice, pero no todos los trabajadores MIS, de repente hay trabajadores artesanales. Muy bien, pero para que tú puedas gestionar a este personal dependes de la tecnología. Así que actualmente nuestro personal es una era digital. En este siglo XXI hay una énfasis en la gestión del talento. Hay una preocupación, esta vez por el trabajador, en el que ya no solamente miramos al trabajador como una máquina o una bestia de carga, por así decir, no, en la que ya tenemos un enfoque del trabajador como persona, ¿ok? Y en la que también nos preocupa el sentir del trabajador, ¿no? No, y es por eso que no utilizamos ya, por ejemplo, es por eso que muchas empresas han adquirido nuevos términos para referirse a ellos, como colaboradores, como talento, como asociados, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué salen estas tendencias de cambiar los nombres para dirigirnos a ellos? Porque hay un mayor enfoque en la gestión emocional del trabajador, ¿no? Porque sabemos que si el trabajador se siente satisfecho, se siente motivado, se siente contento con su organización, va a haber una mejor productividad y en eso en eso surgen las nuevas tendencias, ¿no? Como la experiencia del trabajador, ¿no? Que es una de las tendencias, en la que se dice que el trabajador no solamente tiene que elaborar para producir, sino que también tiene que tener una experiencia dentro de ella, ¿no? Su experiencia tiene que ser agradable, en la que surge también el engagement, ¿ok? ¿Qué es el engagement? El enfoque, ¿no? Ese vigor y absorción que buscamos que tenga el trabajador para que pueda enfocarse en sus funciones, el clima, la cultura organizacional, en la que también buscamos que el trabajador esté en un lugar ameno, cómodo, tranquilo, con vibras positivas, por así decir, ¿no? Y el énfasis en la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad, en la que hoy en día también las empresas están obligadas a contar con un porcentaje, por ejemplo, de trabajadores con capacidades diferentes, en el que las empresas ya no pueden hacer discriminación por raza, por género, por sexo, ¿ok? Ya no. Entonces, estamos hoy en día, nuestra evolución histórica de recursos humanos ha evolucionado de tal manera que ahora ya no se ve hemos evolucionado desde ver al trabajador como si fuese un esclavo a ver al trabajador ahora como lo que es una persona emocional. ¿Ok? Entonces, como vemos, ha evolucionado ampliamente nuestra gestión de recursos humanos. Y ahora, como les mencioné, esta sesión el día de hoy es muy inductiva. ¿Ok? En esta sesión estamos viendo conceptos así de inducción, ¿no? Lo básico que tenemos que ir conociendo para poder gestionar a nuestro personal. ¿Ok? Pero vamos a ver ahorita unos ciertos conceptos, ¿ok? Más que conceptos, ciertos términos, ¿ok? Que vamos a ir conceptualizando ahora, que muchos ya son conocidos, otros de repente vamos a conceptualizar, porque este curso de generalista va a ser un poco técnico, ¿ok? Entonces este es un mini glosario que tenemos, en el que ya vamos a ir conceptualizando ciertos términos para que más adelante, por ejemplo, si yo les digo inducción, ya sepan ustedes a lo que me refiero. Si les digo de repente retención, ya saben a lo que me refiero. Si menciono de repente engagement, ya saben a lo que me refiero. ¿Ok? Si menciono cultura, ya van a saber. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo este pequeño glosario. Por ahí nos dicen,
Hay variedad de nombres en recursos humanos, gerente, gerente de gestión de talento. Sí, de hecho, hay un montón de nombres. El término, por así decir, global, genérico, es departamento de recursos humanos, ¿no? Pero vamos a encontrar que tenemos desarrollo humano, gestión de talento, área de personal, ¿ok? Eso ya también va un poco más interno a la estructura organizacional que tiene la empresa, ¿no? Pero sea cual sea, por así decir, el nombre que recibe el área, su función es la misma, que es administrar a nuestro talento humano desde su ingreso hasta su salida. Eso se llama el ciclo de vida del trabajador. El ciclo de vida del trabajador es desde que así como tenemos el ciclo de vida, así como tenemos el ciclo de vida de la persona de naces, creces, te reproduces y mueres, también tenemos el ciclo de vida del trabajador, ¿no? En el que ingresa, se adecua, se desarrolla, ¿ok? Y después cesa. En algún momento todos se van de la empresa. Y el trabajador se encarga y el trabajador se encarga perdón, y recursos humanos se encarga de gestionar todo este proceso del personal, ¿ok? Este trabajador se encarga de ello, ¿ok? Ahora, por ahí nos dicen, ¿Elton Mayo no era el padre de recursos humanos? Sí, también se lo considera, ¿ok? De hecho, cuando hablamos del padre, por ejemplo, de recursos humanos, ¿no? En este caso, vamos a encontrar varios trabajadores que se les va a considerar. Por ejemplo, Elton Mayo es mucho más reconocido en lo que son, por ejemplo, relaciones humanas, ¿ok? O el movimiento por relaciones humanas, ¿no? Por ejemplo, formación de los primeros sindicatos también, ¿no? Que todavía no eran sindicatos, pero que Elton Mayo por ahí partió. Pero, por ejemplo, Elton Mayo tiene conceptos bastantes, por así decir, bastantes que para su época sirvieron. ¿Ok? Pero que para la época, para siglo XXI, lo que estamos trabajando el día de hoy, son conceptos que de repente ya no son utilizados, que son conceptos que nos sirven como evolución histórica, como estudio de antecedentes, para estudios de investigaciones, para poder plasmar marcos teóricos. El tamaño es excelente, ¿no? Pero para aplicaciones actuales autores, perdón, que tienen conceptos mucho más nuevos, mucho más modernos, que son mucho más fluidos para poder llevar en nuestra gestión. Si queremos verlo de alguna forma, de repente el Tomayo es el papá clásico y Chiavenante el papá moderno, ¿no? Entonces si quisiéramos verlo desde ese punto de vista, ¿ok? Entonces, como podemos ver acá, vamos a ver algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, reclutamiento, ¿no? Que de hecho en nuestra tercera sesión vamos a ver todo acerca de reclutamiento y selección de personal, que acá tenemos ambos términos, ¿no? Que reclutamiento es el proceso para poder atraer a los candidatos, ¿no? Es por el cual yo llamo o convoco candidatos para que puedan postular a mi empresa. Y la selección es la etapa en la cual yo procedo a elegir a los candidatos adecuados y descartar a los otros. La inducción. La inducción vamos a encontrarla también con diferentes nombres, como por ejemplo el onboarding, también vamos a encontrar como el proceso de ingreso, ¿ok? Que la inducción es eso, ¿no? Es la introducción de un nuevo trabajador a la empresa, ¿no? La inducción y el onboarding van más allá solamente de indicar cuáles son las funciones principales, sino que van también desde la sociabilización del trabajador, ¿no? Recuerden que cuando tú entras a un nuevo trabajo, no solamente necesitas que te expliquen cuál es tu oficina o cuál es tu área de trabajo y tus funciones. Necesitas que te presenten a tus compañeros, necesitas que te ayuden a poder relacionarte con ellos, necesitas que de repente por ahí te hagan entrar un poquito más en confianza, ¿no? Y la inducción, el onboarding, la sociabilización, la introducción al trabajador con diferentes términos abarcan todo eso. La evaluación de desempeño también, que en nuestra sexta sesión es netamente de evaluación de desempeño, que es el proceso para medir y valorar el rendimiento de los trabajadores. La evaluación puede ser en diferentes términos, ¿no? Como acá estamos describiendo, puede ser evaluación de desempeño, evaluación de conductas. Vamos a ver que tenemos un montón de métodos para evaluar el desempeño. Desarrollo profesional también, que son actividades y programas que son diseñados para poder mejorar las habilidades de los empleados, como por ejemplo las capacitaciones, ¿ok? De repente también por acá programas de entrenamiento, el coaching, el mentoring,
quedamos dentro de la empresa, ¿ok? Y que el generalista se encarga de dar eso, todo eso se considera como desarrollo profesional. Así que cuando hablemos de programas de desarrollo de profesional, ya sabemos que podemos estar refiriéndonos a, ya sabemos que podemos estar refiriéndonos de repente a capacitación, coaching, de repente, todo ello. Compensación. Pueden ser, compensación es la remuneración económica o beneficios que recibe el trabajador a cambio de su trabajo, ¿no? Recuerda que la compensación puede ser en dinero, como puede ser de otro, como puede ser con otros beneficios. ¿Ok? Que también tenemos una lección en la que vamos a hablar netamente de compensaciones. ¿Ok? Pero recuerda, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tienes un trabajador y le vas a pagar con dinero. Eso es una compensación económica. Supongamos que tienes una casa, ¿ok? Y que tú le dices a una persona, te voy a contratar para que cuides mi casa. No te voy a pagar con dinero, sino que te voy a pagar a cambio con vivienda. Mientras cuidas mi casa, puedes vivir ahí. ¿Ok? Entonces, eso también es una compensación, sí, en este caso una compensación de bien, te convienes, ¿ok? Recuerda, pero en este caso la compensación dentro del ámbito laboral está más relacionada con las remuneraciones económicas, ¿no? Porque hoy en día ya, podríamos decir, ¿no? Ya casi todos los trabajos optan por la compensación económica, ya no tanto por las compensaciones en bienes. No, también por otro lado vamos a ver beneficios, ventajas adicionales ofrecidas por el trabajador, ¿no? Como beneficios laborales, por ejemplo, como el seguro de salud, las vacaciones, las gratificaciones, ok, que también vamos a ir viendo, o también esto se le conoce como los beneficios sociales, que también tenemos una sesión exclusiva en las que vamos a enseñarles cómo calcular, por ejemplo, la gratificación, cómo calcular la compensación por tiempo de servicios, cómo calcular el pago de vacaciones, cómo calcular la liquidación de beneficios sociales. ¿Ok? Tenemos una sesión exclusiva para hablar de ello. La gestión del talento, ¿no? Que son estrategias y prácticas para poder identificar, retener y desarrollar el talento de una organización. Y es que actualmente las empresas están muy enfocadas en la retención del talento, en la retención de los trabajadores, que es retenerlos, ¿no? Es permitir que no se vayan. Y aquí, dentro de la gestión del talento, vamos a encontrar también dentro de ellos diversos términos como, por ejemplo, la rotación de personal. ¿Qué es la rotación de personal? Cuando yo tengo un puesto de trabajo y entra a trabajar una persona. Esa persona se queda por un lapso corto de tiempo y se va. Ok, ¿por qué se fue? Puede ser por muchas causas. De repente no le gustó el trabajo, de repente no conocía bien, de repente tenía por ahí otra oferta laboral, de repente le complicó el horario, de repente le complicó la distancia, por muchas cosas. Ok, muy bien. Ahora entra su reemplazo y pasa lo mismo con su reemplazo. Está un tiempito y se va. ¿Por qué puede haber sido? Ya. Uno, por diversos motivos. Otro, casualidades de la vida, ¿no? Puede ser que también tuvo algún problema, se fue. Entra el tercero y pasa lo mismo. Un tiempito y se va. Ya. Uno puede ser dos, casualidad, pero tres, y lo mismo pasa con el cuarto y con el quinto. ¿Ok? Al inicio sí, el primero y el segundo pudo ser cosa de los trabajadores, pero ya, cuando ya están pasando varias personas por el puesto y no hay retención, es decir, no se quedan, ya significa que hay algo mal en mi puesto. De repente el trabajo es muy fuerte, de repente no estoy pagando lo suficiente, de repente las condiciones no son cómodas, de repente el horario es muy cansado, ¿ok? O de repente simplemente estoy haciendo mal el proceso de contratación. Ya pueden ser muchas cosas, pero esto sí ya es un problema de mi puesto de trabajo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que buscamos en la gestión del talento? Es la retención, que los trabajadores entren y se queden, ¿no? Que no se vayan, ¿no? Y de hecho, actualmente esto es muy difícil de lograr. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hoy en día estamos en la generación de nómadas laborales. ¿A qué me refiero con los nómadas laborales? ¿No? Sobre todo el personal joven, que no se quedan a trabajar en un solo lugar. ¿Ok? Y que de hecho cuesta mucho que los trabajadores generen esta retención, generen entre comillas, ponte la camiseta, ¿no? Y nos pasa mucho eso, nos pasa que los trabajadores dentro de las computadoras de la propia empresa están buscando su futura oferta laboral.
No, es decir, en el horario laboral, ¿no? Con la computadora de mi empresa están postulando a otras empresas. ¿Ok? Y eso pasa mucho. ¿Por qué? Porque actualmente estamos en una tendencia, y ojo, esto no es malo, pero estamos en una tendencia en la que las personas buscan crecer y a la primera oportunidad de crecimiento no lo dudan y se van. ¿Ok? Por ejemplo, yo de repente tengo un asistente de recursos humanos y le pago, supongamos, 1.500 soles. ¿Qué pasa si este asistente en otra empresa le ofrecen el puesto de jefe de recursos humanos por el mismo precio, por 1.500 soles? Se va a ir a la otra empresa, sin dudarlo. ¿Por qué? Porque una cosa es ser asistente y otra cosa ya es empezar a armar tu experiencia laboral como jefe. ¿Ok? Entonces se va a ir. Y por más que yo le diga de repente, no, que te voy a aumentar, que esto, que el otro, no se va a quedar, a menos que le ofrezca el ascenso laboral. ¿Ok? Entonces, esta es la gestión del talento, ¿no? Buscar las políticas, las estrategias, la forma para que los trabajadores no se vayan, ¿ok? Para que se queden, para que hagan línea de carrera. Y también, por otro lado, la cultura organizacional, ¿no? Que ya sé que la cultura, por ejemplo, la cultura organizacional, empecemos a definir palabrita por palabrita, ¿ok? Cultura, por ejemplo, ¿no? De repente en tu ciudad es costumbre comer ciertas comidas. De repente en tu ciudad es costumbre celebrar ciertas fechas, ¿ok? Y esa es la cultura que tú tienes, ¿ok? Esa es la cultura, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, ¿no? ¿Cuál es su cultura? Su bandeja paisa, de repente, ¿no? En Perú, de repente, vamos a poner de repente en diferentes ciudades, ¿no? De repente en Perú su papa la huancaína, de repente, ¿no? En Chile, de repente, no lo sé, su mote con quesillo, ¿no? Su postre. Entonces, esas, por ejemplo, son culturas que son netamente de ellos. ¿Y qué es lo que hace y qué es lo que marca la diferencia entre cada uno de ellos? Por ejemplo, si yo pongo un colombiano, un chileno y un peruano y les digo a ustedes diferencien cuál es de Colombia, cuál es de Perú y cuál es de Chile, al toque ustedes van a poder diferenciar, no van a decir, ya, cada uno dígame hola, ¿no? Y de acuerdo al dejo que utiliza al hablar, ¿no? Al acentillo que tenga cada uno, ya sé de dónde es. O incluso por rasgos faciales, ya sé cada uno, ya sé cuál es. Y eso es la cultura, eso es lo que diferencia unos de otros, ¿no? Es igual con la empresa. La cultura organizacional son ese conjunto de costumbres, de creencias, de valores que tiene cada empresa que hace que se diferencien unos de otros. De hecho, ¿no? La cultura organizacional se considera como el ADN que tiene cada empresa. De hecho, cada uno como personas, ¿por qué somos diferentes unos de otros? Porque tenemos un diferente ADN. Con mi hermano, gemelos idénticos, ¿ok? Que tenemos la misma talla, el mismo peso, los mismos lunares, ¿ok? ¿Qué es lo que nos marca? ¿Por qué somos diferentes? Porque nuestro ADN podrá ser muy similar, pero jamás idéntico, somos diferentes. Es igual con las empresas. Y esta cultura es lo que ayuda a marcar la diferencia entre una y otras. Por ejemplo, ponte a pensar en los dos bancos más conocidos que tú veas. ¿Ok? Ponte a pensar ahorita en las dos empresas bancarias más conocidas que de repente tú conozcas y ponte a pensar en los servicios que ofrecen. Te vas a dar cuenta que los servicios que ofrecen son muy similares, ¿ok? Como por ejemplo, obtención de aperturar cuentas de ahorro, créditos bancarios, cuentas a plazo fijo, de repente, por ahí tarjetas de crédito, ¿no? Y te vas a dar cuenta que son muy similares en las funciones que ofrecen. Ahora ponte a pensar de repente cada que vas al banco es muy idéntico, pero ¿cómo sé que uno es el banco A y otro es el banco B? Fácil, Miss, porque el banco A, sus colores institucionales son el azul y el verde de repente, ¿no? Mientras que el banco B son el amarillo y el azul. Listo, esos colores que han establecido son su cultura organizacional. ¿Ok? Entonces, desde ahí partimos la diferencia en que dos empresas pueden ser del mismo rubro, del mismo sector, de la misma actividad económica, pero ¿qué es lo que marca la diferencia una de otra? ¿Ok? Lo que va a marcar la diferencia va a ser definitivamente la cultura que tienen cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, y de hecho, trabajar en una y en otra va a ser completamente diferente. ¿No? Entonces, es por eso que la cultura organizacional es muy importante dentro de las empresas porque es lo que nos da la identificación, ¿ok? Es lo que nos da lo que somos cada uno de nosotros. Ok, por ahí nos dicen,
Entiendo que cuando tenemos un alto nivel de rotación es porque la empresa no puede adecuar las condiciones laborales. Puede ser, pero los niveles de rotación se pueden dar por muchísimas causas, ¿ah? Por muchísimas causas. Por ejemplo, ya, uno de los puestos, por ejemplo, si es que hablamos de rotación de personal, ¿cuál es el puesto de trabajo actualmente a nivel mundial? Que tiene el puesto, ¿cuál es el puesto que tiene el mayor índice de rotación laboral? A ver, ¿cuál creen ustedes que sea? A nivel mundial les estoy hablando. ¿A qué puesto de trabajo creen ustedes que a nivel mundial es el puesto que tiene mayor índice de rotación laboral? Que es el puesto de trabajo en el que las empresas sufren para poder retener a sus trabajadores. A ver, ¿cuál creen ustedes que sea? ¿Ok? A ver, vamos a ver, ustedes, ¿cuál creen? A ver, ¿cuál creen ustedes que puede ser este puesto de trabajo que a nivel mundial ha salido con el mayor índice de rotación en las empresas? ¿Ok? Que a las empresas les cuesta conseguir trabajadores para que se queden en este puesto. Es muy conocido el puesto, seguramente muchos hemos trabajado en este puesto, porque es el puesto en el que normalmente iniciamos nuestra experiencia laboral. Exacto, muy bien, Grendy, muy bien, Milagros. Atención al cliente, servicio al cliente. ¿Ok? Ese es a nivel mundial el puesto que tiene mayor dificultad, es atención al cliente. ¿Por qué? Porque, y de hecho, atención al cliente y recursos humanos tienen una similitud. ¿Ok? Que ambos puestos, tanto recursos humanos como atención al cliente, trabajamos directamente con personas. En recursos humanos trabajamos directamente con los trabajadores y atención al cliente trabaja directamente con el cliente. ¿Y qué es lo más bonito de estos puestos de trabajo? Trabajar directamente con personas. ¿Y qué es lo más complicado de estos puestos de trabajo? Trabajar directamente con personas. ¿Ok? Y por ejemplo, atención al cliente, hay muchas empresas que ofrecen muchos beneficios en atención al cliente, ¿no? Hay empresas que no, hay empresas de que son encima explotadores, ¿no? Pero le voy a hablar de empresas que, por ejemplo, te ofrecen muy buenas condiciones laborales que yo lo he visto, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que agarran y, primero que nada, ¿no? Te ofrecen teletrabajo. Te dicen, no te voy a obligar a venir, a que gastes en pasajes, no. Vas a trabajar desde tu casita, que es muy bueno. ¿Ok? Hay empresas que te dicen de repente, ¿no? Aparte de tu sueldo, vas a comisionar, o sea, tu sueldo lo vas a tener ahí y vas a comisionar de repente por cada cliente que obtengas, por cada cliente que retengas, por cada caso que resuelvas, ¿ok? Vas a comisionar adicional a tu sueldo, lo cual también es muy bueno. Que les hacen capacitaciones, que les hacen charlas de motivación, todo ello, y aún así las personas no se quedan. Aún así, pues, en estos puestos de trabajo las personas no quieren o están un tiempito hasta que encuentren algo mejor. ¿Por qué? Porque por más que las empresas traten de poner énfasis en mejorar todo ello, definitivamente hay personas a las que, no muchas personas les gusta de repente tener que de repente recibir algún trato inadecuado por parte de los clientes o tener que estarse y darnos seguimiento o tener que ver cómo de repente nos cierran puertas, nos tratan mal, porque hay usuarios que son muy crueles con atención al cliente y viceversa, ¿no? Entonces, pero es un puesto en realidad muy, pero muy complejo. ¿Ok? Entonces, pues la rotación de personal puede deberse por muchas causas. La principal causa, porque la empresa no se preocupa, ¿no? Porque la empresa de repente quiere trabajadores muy buenos ofreciendo muy poco. O por otro lado también puede ser por la misma condición de trabajo, ¿ok? Que la condición de trabajo, lo que el puesto requiere de repente es muy duro, es muy complicado, ¿ok? También puede ser de repente, puede ser también de repente por la escala salarial, ¿ok? De repente la empresa dice, a mí me gustaría pagar más, pero es lo que puedo pagar, no puedo hacer más. ¿Ok? Entonces puede ser por muchas causas, en realidad puede ser por muchas causas, pero cuando hay rotación de personal, definitivamente hay algo mal en ese puesto. ¿Ok? Cuando tú identificas rotación de personal, ¿ok? Ya sabes que hay algo mal en tu puesto y tienes que buscar la forma de corregirlo, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué he visto? Por ejemplo, en atención al cliente, ¿cómo he visto que las empresas han podido un poquito sobrellevar esto, ¿no? Para sus trabajadores ofrecer part-times. ¿Por qué? Porque dicen, ok, si la principal complejidad de atención al cliente de repente es precisamente el trato con el cliente,
Entonces, ¿qué hago? Tengo mis trabajadores y ya no los someto a que estén 8, 9 horas en contacto directo con el cliente, menos horas en contacto directo, ¿ok? Y de esa forma evitamos un poco la sobrecarga laboral, evitamos un poco este choque, este conflicto, ¿no? Y que les ha servido, ¿ok? Les ha servido a muchas empresas. Entonces, pero cuando identificamos rotación, ya de antemano tú tienes que decir, hay algo mal en mi empresa y tienes que identificar qué es lo que está mal, ¿ok? Seguimos acá, por ejemplo, también la diversidad y la inclusión, ¿ok? Iniciativas para promover la diversidad de género, etnia, cultura y habilidades, ¿no? También la gestión de rendimiento, ¿no? Que de hecho actualmente en recursos humanos trabajamos con políticas de gestión del rendimiento. Y es que cuando nosotros veamos en nuestra sesión, me parece que es nuestra cuarta o quinta sesión, me parece que es sobre el pago de remuneraciones, ¿ok? O compensaciones, nos vamos a dar cuenta de algo, que el trabajador no es barato para la empresa. De hecho, el gasto más fuerte que tiene una empresa, ¿ok? El gasto más fuerte que tiene una empresa es la planilla de personal, ¿ok? Es la planilla de personal. ¿Por qué? Porque no solamente es los sueldos y ya, son beneficios laborales, son los pagos de los seguros, todo ello. Entonces, si yo estoy gastando en mis trabajadores, si es el gasto más fuerte que tengo, pues ya no puedo ver como un gasto, tengo que ver como una inversión. Y cuando uno hace una inversión, ¿qué es lo que espera de esa inversión? ¿Que se estanque su dinero? No. ¿Perder el dinero? No. ¿Recuperar el dinero tal cual lo di? No. Cuando uno hace una inversión, lo que busca es ganar, ¿no? Si yo invierto 100, es para ganar 200. Entonces, es lo mismo. Si yo estoy haciendo una fuerte inversión en el pago de mi personal, es porque ellos me tienen que producir más de lo que estoy pagando por ellos. Y por eso trabajamos con la gestión de rendimiento, ¿ok? Que es el proceso, como acá dice, para establecer metas, proporcionar retroalimentación, evaluar el desempeño que están teniendo. Sí es cierto, es importante enfocarnos en su bienestar, es importante enfocarnos en las condiciones laborales adecuadas, pero los trabajadores están en la empresa para trabajar, ¿ok? Ellos están para trabajar. ¿Y para qué? Para producir, para rendir, ¿ok? Y en eso me habla la gestión del rendimiento, ¿ok? Enfócate tanto en el bienestar laboral emocional de tus trabajadores, como también enfócate en que realmente estén siendo productivos, ¿no? Y esto vamos a ir viendo poco a poco más adelante, ¿no? Pero recuerda, si es que tu empresa identifica que tú no tienes un adecuado desempeño, que tu rendimiento es muy bajo, que no llegas a las metas que se establecen mes a mes o las metas que se esperan de ti, recuerda que tú puedes ser despedido de una empresa por dos causales. Causal 1, por mal comportamiento, y causal 2, por mal desempeño. ¿Ok? Así que la gestión de rendimiento no es el proceso que llevamos a cabo para ver si te despedimos o no. Jamás podemos trabajar en base a amenaza o a coacción. Pero es bueno también que los trabajadores sepan que un bajo rendimiento podría traer como consecuencia tu cese laboral, ¿ok? Por acá nos dicen, si hay mucha rotación, no solo algo malo tiene el puesto, especialmente pienso que hay mala gestión de la empresa, ¿no? La mayoría de veces los dueños ignoran la legislación laboral, ¿no? Sí, justo en nuestra cuarta sesión vamos a ver lo que es legislación laboral y vamos a ver que pues ya vamos a ir poco a poco viendo eso en el curso, pero por ejemplo nuestra legislación laboral es como una gelatina. Es muy, muy, muy endeble. Nuestra legislación laboral es como una masita elástica que tú la acomodas como quieres y la interpretas como quieres. Eso es algo muy malo, ¿no? No es como la legislación penal, por ejemplo. La legislación penal es una legislación rígida, tiesa, es algo que es lo que es y se cumple, ¿no? Para ponerles un ejemplo, yo voy y mato a una persona, ¿ok? Voy y mato a una persona. Listo, ¿qué es lo que procede conmigo inmediatamente? Cárcel. Maté a una persona, cárcel, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo voy donde la familia del fallecido y negocio con ellos? Ya, a ver, ¿cuánto quieren? No, miren, yo les ofrezco esta cantidad, la familia acepta, vamos donde el juez, la familia del fallecido y yo, y le decimos al juez, señor juez, hemos llegado a un acuerdo. ¿Ok? Ya con la familia de la víctima hemos llegado a un acuerdo. El juez no nos va a decir, ya llegaron a un acuerdo. Chévere, ¿no? Genial, entonces
aquí no pasó nada, cada uno a su casa, no. ¿Qué es lo que me diría a mí un juez penal? Me diría, ah, qué bueno que llegaron a un acuerdo, ¿ok? Pero la legislación dice que tú mataste a alguien y te vas a la cárcel, ¿ok? Más allá, pero no, que ya hemos acordado, no me interesa. La legislación dice, mataste a alguien, cárcel. Algo que no se da, por ejemplo, en la legislación laboral. La legislación laboral, mi empleador no me pagó mi sueldo hace como 2 años. ¿Qué es lo que dice la legislación laboral? ¿Ok? Multa, que incluso va las empresas por no hacer, ya hay una sentencia que ha quedado como antecedente. ¿Ok? Que un empleador, por haber retenido los aportes de fondo de pensión de un trabajador, ha terminado en cárcel. ¿Ok? Entonces, pero ¿qué pasa si es que fue ese caso, no? Que la empresa no me pagó mi sueldo. ¿Qué es lo que dice la legislación laboral? Multa, cierre temporal de la empresa. ¿Ok? Pero si yo voy con el empleador y negociamos, ¿cuánto te debo? 20,000. Ya, te doy 15,000 y quedamos ahí. Listo. Juez, ya llegamos a un acuerdo. ¿Qué me dice el juez? Ah, ya, listo, aquí quedó, ¿no? Acabó. Es por eso que la legislación laboral es muy, muy endeble, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? También vamos a ver la capacitación, ¿no? Que son programas diseñados para poder mejorar el rendimiento de mis trabajadores, que lógicamente a través de la capacitación que vamos a ver en nuestra siguiente sesión, procesos de capacitación, yo busco enseñar algo nuevo a mis trabajadores para que ellos puedan aplicarlo en su centro laboral. La rotación de personal, justo lo que hablábamos de eso, ¿no? El movimiento de los empleados dentro de la organización, ¿no? Que básicamente es que los empleados o los trabajadores, ok, en primero tenemos la rotación interna y la rotación externa. ¿Ok? Rotación interna, ¿no? Cuando hay movimiento dentro de las áreas, ¿ok? De un puesto a otro. Y la rotación externa, la que hemos explicado, que es el problema que actualmente padecen muchas organizaciones, ¿no? Y también hay que ser consecuentes con algo que nos dice, por ejemplo, nuestro compañero Oscar, nuestro colega Oscar nos dice algo también muy importante, ¿no? Y es que nos dice, no es que las empresas quieren estabilidad de sus trabajadores, ¿ok? Las empresas quieren que sus trabajadores se queden a laborar en el puesto, pero no quieren ofrecer, ¿ok? Una gestión adecuada para que se queden. Básicamente, no podemos generalizar, no podemos decir todas las empresas, pero vamos a hablar de muchas empresas, ¿qué es lo que quieren? Quieren que tú te quedes en tu puesto, supongamos, de atención al cliente, con el sueldo mínimo, pero que te quedes ahí para siempre. No, dentro de sus planes no está de repente ascenderte el puesto o más adelante subirte el sueldo o más adelante de repente darte oportunidad de escala laboral, no. La empresa no quiere que te vayas, quiere que te quedes, pero estática, ¿ok? O estático. Entonces, eso, por ejemplo, eso es lo que vamos a ver poco a poco porque eso es una mala gestión de personal, ¿ok? Y eso nos trae también muchos problemas a futuro con nuestro personal, ¿no? O también la empresa dice, yo quiero evitar la rotación de personal, yo quiero que mis trabajadores se queden, ¿no? Bien, ¿y cómo es el contrato que le estás haciendo a tus trabajadores? Ah, no, yo no les doy contrato permanente, yo les doy cada 3 meses, cada 6 meses, tienen que renovar. Entonces, ¿cómo esperas que tus trabajadores puedan tener estabilidad laboral? Que tus trabajadores no se vayan de tu empresa si tú mismo no les das la estabilidad. ¿Ok? Así que tiene mucha razón en que hay empresas que su principal problema no son tanto los puestos de trabajo, sino las malas gestiones que hay dentro de ellas. Y para eso está el área de recursos humanos, para corregir estas malas gestiones, ¿ok? Por ahí y justo a través de ello, ¿no? A través de las políticas de recursos humanos, que son el conjunto de normas y directrices que rigen el comportamiento y las relaciones laborales dentro de la empresa. Liderazgo, ok, que es la habilidad para poder influir en el comportamiento y acciones de los demás. El feedback, también conocido como la retroalimentación, ok, que es el recuento de información. ¿Ok? Que es la repetición de información o el repaso de ciertos aprendizajes que hemos tenido. La retención del talento, que podríamos decir que mientras que la enfermedad es la rotación de personal, el jarabe o la medicina es la retención del talento, que son las estrategias que utilizamos para mantener a nuestros trabajadores dentro de nuestra organización. ¿Ok? Y también por aquí la gestión del tiempo, que es el proceso para optimizar el uso
del tiempo de nuestros trabajadores y maximizar, su productividad, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Se me cerró el material. A ver, un momentito, por favor, ¿qué pasó? Se me cerró nuestro material, voy a volver a aperturar. ¿Ok? Les mencionaba, ¿no? Que es los procesos por el cual nosotros tenemos que optimizar el tiempo. Porque, por ejemplo, hoy en día sabemos que en muchos países, ¿qué pasó? Nuestro horario laboral o la jornada laboral es de aproximadamente 8 horas diarias, ¿no? En muchos países estamos trabajando con esa jornada laboral de 8 horas diarias, pero sin embargo, no significa que 8 horas diarias, significa que definitivamente esas 8 horas son las ideales para que haya producción, ¿ok? No significa eso. De hecho, hay países que ya están apostando por por menor cantidad de horas laborales, ¿no? Como por ejemplo, uno de ellos, por ejemplo, es Chile. ¿Ok? Que Chile está apostando en muchas empresas por las 6 horas laborales, por la jornada de 6 horas laborales. ¿Por qué? Porque incluso Google, por ejemplo, no Google, empresas como Google, como Microsoft, empresas grandes, ellos no tienen horario laboral. Ellos saben que una persona puede producir en 1 hora más rendimiento que lo que puede hacer alguien en 10 horas, que no es cuestión de tiempo, sino que es cuestión de esfuerzo, ¿no? Entonces, en eso también hay que medir el tiempo, ¿no? Si es que yo tengo a mis trabajadores con un horario laboral de 8 horas diarias, también poder medir qué se está haciendo con estas 8 horas diarias. ¿Ok? Nos dicen para poder enviar el material. Sí, nuestra coordinadora nos va a hacer llegar el material, ¿ok? Para que todos puedan verlo, ¿no? Si es que ya no se los ha hecho llegar. Ahora, vamos a ver acá para ir tocando el último tema de esta sesión, que como les repito, es una sesión muy inductiva, que es una sesión en la que estamos tocando temitas, pero así, muy superficialmente, estamos tocando temas que vamos a tocar durante todo el curso a nivel general. Cada tema que hemos ido tocando ahora en las siguientes sesiones vamos a profundizar mucho más en ellos, ¿ok? Entonces, vamos a profundizar en las siguientes sesiones mucho más todavía en ello. En otras empresas pueden cumplir las 40 horas de lunes a jueves. Sí, también he visto eso, ¿no? Que en otras empresas simplemente les ponen el horario semanal y si ellos quieren en 2 días lo hacen, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque ellos saben de que no es que porque yo retenga al trabajador la mayor cantidad de tiempo significa de que va a ser más productivo, no. Es cuestión de esfuerzo nada más. ¿Ok? Ahora, vamos a ver dentro de las funciones dentro de las funciones generales de recursos humanos, ¿qué es lo que se encarga un generalista? No repito, lo que vamos a ver ahorita va a ser a manera muy general, a manera muy superficial, ya que cada una de estas funciones las vamos a tocar en las subsiguientes 5 sesiones que nos quedan. Vamos a ir tocando cada uno de estos temas a profundidad, ¿no? Y empezamos por el reclutamiento y selección, que me parece que en nuestra siguiente sesión ya tocamos reclutamiento y selección de personal. No estoy seguro, ahorita me acuerdo bien. ¿Ok? El reclutamiento y selección de personal. ¿No? Ahora, antes de seguir, nos dicen, acá en República Dominicana normalmente las empresas no quieren respetar las 8 horas diarias. La mayoría de los empleados trabajan alrededor de 12 horas diarias. Aquí pero es igual, la verdad. Ok, y creo que en muchos países de Latinoamérica es así. ¿Por qué? Va a sonar un poquito duro lo que les voy a decir, ¿ok? Pero cuando se habla de que América, muchos países de Centroamérica, de Sudamérica, ¿ok? Todavía nos llaman los tercermundistas, no solamente nos llaman así por el nivel económico, ¿no? No solamente nos llaman así por ello, sino también por cuestión de conceptos, ¿ok? Que de hecho los países americanos, ¿ok? Propiamente como Sudamérica, Centroamérica, somos países todavía muy cerrados a nuevos conceptos. Somos países en los que tenemos primero que ver cómo va el resultado ajeno para ver si lo aplicamos nosotros. No nos mandamos mucho de frente a explorar, a experimentar, ¿no? Por ejemplo, vayan ustedes, por ejemplo, a Estados Unidos, por ejemplo, a Europa, ¿no? A otros países, se van a dar cuenta que es muy diferente los niveles laborales en cómo se trabajan. ¿Ok? Entonces, acá miren, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en Sudamérica trabajan más horas que en Europa, ¿no? Por eso mismo, porque ellos han entendido diferentes conceptos y que definitivamente les han dado éxito.
¿ok? Entonces, por ejemplo, allá son muy diferentes los métodos, allá se sabe de que no es cuestión de tiempo, sino que es cuestión, perdón, no es cuestión de tiempo, sino que es cuestión de esfuerzo. De hecho, en la pandemia, ¿por qué América nos ha chocado tan fuerte el golpe económico? ¿Ok? ¿Por qué en Centroamérica, en Sudamérica nos ha golpeado tanto? ¿Ok? ¿Por qué? Porque las empresas por muchas décadas han estado muy cerrados a que el trabajo tiene que ser presencial. ¿Qué se iba a creer actualmente acá nosotros que una empresa podía funcionar 100% virtual? Era imposible. ¿Qué vamos a poder pensar que la educación virtual, que los colegios virtuales, que las universidades iban a poder llevar de manera virtual? Eso era una visión utópica, esa era una versión muy de países desarrollados, ¿no? Como quien dice así nosotros. Y la pandemia nos ha empujado a una realidad en la que hemos tenido que, si hay algo positivo, ¿no? Dentro de todo lo malo que ha traído la pandemia, si hay algo positivo que tenemos que rescatar, es que nos ha dado un empujón a tener que modernizarnos, ¿ok? Y que actualmente, y hay muchas empresas que han podido funcionar, ¿no? Trabajando en manera virtual. ¿Y por qué en Estados Unidos, por qué en Europa, por qué en Asia, por qué en estos países no hubo tan fuerte el choque económico? Porque ellos ya desde muchísimos años antes ya estaban implementando lo que es el teletrabajo. Allá, que tú trabajes desde tu casa y solamente vayas a tu oficina por temas puntuales o muy necesarios, es costumbre. ¿Ok? Allá hay muchas empresas que funcionan de esa manera. Y cuando llegó la pandemia, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, tranquilos, nos quedamos solamente en casa trabajando, no pasa nada. ¿Ok? Y siguieron trabajando. Y la actividad económica siguió, no pasó nada. ¿Ok? Entonces, eso, por ejemplo, es lo que marca, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco todo ello y vamos a empezar con algún impacto positivo, ¿no? Pero con el impacto positivo de las funciones generales de recursos humanos. Por ejemplo, recursos humanos trabajamos con reclutamiento y selección de personal. Atraemos candidatos, evaluamos candidatos y los incorporamos, ¿ok? Administración de personal, de gestionar la nómina, que son los pagos, administrar los contratos de trabajo, elaborarlos también, gestionar las relaciones laborales, cumplir con las leyes laborales, capacitación y desarrollo. Identificar las necesidades de capacitación que les faltan a mis trabajadores, que todavía no dominan, ¿ok? O cuáles son las capacitaciones, por ejemplo, de seguridad que son obligatorias que tengo que dar. Hay que dar eso, implementar y diseñar los programas de capacitación, porque la capacitación no es simplemente que hoy día se me ocurre capacitarlos en esto y listo, no. Las capacitaciones tienen que ser programadas, preferentemente semestrales o anuales, ¿ok? Y evaluar la efectividad de la capacitación. La evaluación del desempeño como sistemas de evaluación. Tenemos muchos sistemas de evaluación como sistemas de listado, sistemas de escalas gráficas, tenemos sistemas en bases a puntuaciones, realizar estas evaluaciones periódicamente. También vamos a ver cada cuánto es recomendable realizar una evaluación de personal a mis trabajadores. Ok, no es recomendable hacerlo todo el tiempo, hacerlo todos los días. Vamos a ver que también hay escalas de tiempo para poder tener resultados mucho más certeros. Utilizar la evaluación también para el desarrollo, ¿no? ¿De qué me sirve a mí tener resultados de evaluación de desempeño si no es para aplicar mejoras? Y vamos a ver cómo tenemos que aplicar estas mejoras. Compensación y beneficios. Diseñar planes de compensación, administrar los beneficios, garantizar la equidad salarial dentro de la empresa. ¿Ok? No es simplemente pagar, pagar, pagar y listo, sino que también tenemos que diseñar cuánto es el sueldo que corresponde. ¿Ok? ¿En base a qué? En base a funciones, esfuerzo, conocimiento, experiencia. Tenemos también que saber realizar los cálculos. ¿Ok? ¿Cómo se calcula gratificaciones? ¿Cómo se calcula CTS? Dependiendo del tipo de empresa. Para una microempresa no es el mismo cálculo que para una pequeña empresa, una empresa de régimen general, ni una entidad pública, ni una entidad estatal o una entidad privada, es totalmente diferente y eso hay que saber. Seguridad y salud en el trabajo. Aquí hacemos una pequeña pausa para poder explicar algo. ¿Ok? Ahora, esta área de seguridad y salud en el trabajo no corresponde netamente al área de recursos humanos, pero cuando no hay nadie más que se haga cargo, pues tenemos que hacernos cargo nosotros. En realidad, el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿a quién corresponde? Corresponde al personal de SOMA. ¿Ok? De seguridad y salud ocupacional.
¿ok? Les corresponde a ellos, ¿ok? A un ingeniero de seguridad, a un delegado de seguridad, ¿ok? Les corresponde a ellos. Pero también, salud ocupacional, pero también, ¿no? De acuerdo a ley, de acuerdo a reglamento, las empresas que tienen más de 20 trabajadores recién tienen la necesidad de contar con un comité de seguridad, ¿ok? Y las empresas que tienen más de 50 trabajadores, perdón, las empresas que tienen más de 20 trabajadores recién tienen la necesidad de contar con un delegado de seguridad. Y las empresas que tienen más de 50 trabajadores en adelante ya tienen la necesidad de poder contar con un departamento o un área de salud ocupacional o salud y seguridad ocupacional. ¿Ok? Pero entonces, pero ahora recuerden que el generalista de recursos humanos no está hecho para trabajar en empresas grandes. Un generalista no va a trabajar en una empresa de 100, 120 donde hay un área de seguridad y salud. Un generalista va a trabajar en una empresa donde no hay la obligación de contar con el departamento y por lo tanto, muy probablemente tampoco haya la obligación de contar con seguridad y salud en el trabajo. Es muy probable que el generalista trabaje en una empresa donde no haya nadie encargado de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ante la ausencia de el generalista tiene que hacerse cargo de estas funciones. Y si hay de repente el delegado de seguridad de repente, pues el generalista tiene que trabajar mano a mano con este delegado. ¿Ok? Entonces, pero en caso supongamos que no lo haya, nuevamente repetimos, esta función esta área de seguridad y salud en el trabajo trabaja estrechamente con recursos humanos porque ambos tienen el mismo objetivo, cuidar la integridad del trabajador. ¿Ok? Trabajan estrechamente, más no es que siempre recursos humanos asume esta función. No, pero en caso de que tengamos el generalista y no haya nadie que asuma esas funciones, pues lo tiene que hacer el generalista, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones básicas? Implementar programas de seguridad, proporcionar un ambiente seguro, como de repente, de ser necesario, administrar lo que son los EPPs, las capacitaciones, normas de seguridad, ¿ok? Todo ello, ¿no? Entonces, eso de ser necesario. Muy bien, como lo dicen, ¿no? Son un complemento a recursos humanos. De hecho, sí. De hecho, en muchas empresas, dentro del departamento de recursos humanos, tiene también sus pequeñas subáreas. No vamos a decir que en todas las empresas es así, pero en varias empresas, seguridad y salud en el trabajo es una ramita, es un área que trabaja independientemente, pero pertenece a recursos humanos. Básicamente, a quien rinde cuentas es a recursos humanos. Así como también en otras empresas está el departamento de recursos humanos y muy aparte el departamento de zona. ¿Ok? Muy aparte. Depende mucho de la estructura organizacional de la empresa, ¿no? Pero lo que sí es que sea cual sea la forma, ambos trabajan mano a mano, no tienen que trabajar en una coordinación constante, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos tenemos el mismo objetivo, que es el trabajador, ¿no? Y por aquí vamos a ver, seguimos con el impacto, por ejemplo, en las relaciones laborales, que también tenemos que encargarnos de prevenir y resolver conflictos conflictos que pueden surgir entre los propios trabajadores, ¿no? Por ejemplo, yo soy trabajador y mi jefe, todo el tiempo me está acosando, mi jefe todo el tiempo de repente, me está hostigando, mi jefa también por ahí de repente, está siendo maleducada conmigo, no me está dando un trato ético. ¿A quién tengo que acudir para que me ayude a resolver este problema? A recursos humanos, ¿ok? Tengo de repente no solamente conflictos entre trabajadores, de repente veo que en mi boleta de pago no estoy conforme con el sueldo, no estoy conforme con el monto que estoy ganando. ¿A quién tengo que acudir? A recursos humanos. De repente tengo un problema personal y necesito cierta flexibilidad o algún permiso o algo. ¿A quién tengo que acudir? A recursos humanos. ¿Ok? Recuerda, los trabajadores ante cualquier conflicto que tengan, la primera opción de solución siempre va a estar en recursos humanos. Promover la comunicación efectiva dentro de las áreas y negociar convenios colectivos. No en caso de las empresas que tienen sindicatos, recursos humanos participamos en la negociación colectiva. ¿Ok? Es importante indicar que en la negociación colectiva, recursos humanos, de hecho, ¿no? Cuando hay una negociación colectiva de sindicatos,
vamos a ver dos lados de la mesa, ¿no? El team trabajador y el team empleador. Es importante también destacar que pues en este caso supongamos el generalista de recursos humanos, ¿en qué lado de la mesa se va a sentar? Se va a sentar en el lado de la mesa del equipo empleador, no con los trabajadores, sino del equipo empleador. ¿Pero por qué? Si él también es un trabajador, ¿no? Sí, pero su puesto es al lado del trabajador, al lado del empleador, ¿ok? Pero no va a estar al lado del trabajador para luchar en contra de los trabajadores, no, sino que va a estar al lado del trabajador como una asesoría, con un consejo resolutivo, de decir dónde podemos ceder, qué podemos ayudar, cómo podemos resolver este conflicto, ¿no? Y la diversidad y la inclusión, ¿no? Que también a cargo del generalista está crear un ambiente inclusivo, promover diversidad, implementar iniciativas para la inclusión, ¿no? Para que básicamente los trabajadores no solamente sientan que están yendo a su lugar de trabajo, ¿no? Sino que también sientan que están en un lugar donde pueden tener diferentes actividades participativas, ¿ok? Donde las 8 horas que van a pasar diario no son una cárcel, sino que puede ser hasta un trabajo que disfruten. Y eso también está en las manos de recursos humanos. ¿Ok? Y hasta aquí nos vamos a quedar, estimados. No va a quedar pendiente esta parte que es chiquitita, ¿ok? Para nuestra siguiente sesión, ¿ok? Entonces, estimados, como se dan cuenta, hoy día hemos tocado una sesión de introducción, ¿ok? De fundamentos básicos de la gestión de recursos humanos, y ya a partir del día miércoles hasta que terminemos el curso, vamos a tocar un tema específico en cada clase en el que ya vamos a abordar profundamente toda esta gestión. Así que, estimados, quedo agradecida con todos ustedes. Ok, miren, justo se me olvidó la batería. Quedo agradecida con todos ustedes y nuevamente felicitarlos por iniciar exitosamente su curso. Recuerden que tienen que estar hasta el final. Recuerden que tienen que llegar hasta el siguiente viernes para poder concluir nuestro curso, y desde ahora los invito a que no abandonen el curso, no abandonen las clases, y en lo que vamos avanzando en nuestras sesiones, evalúen la opción de poder certificarse. Es una pequeña inversión la que van a hacer, pero con grandes frutos y ganancias que les va a poder otorgar tener una certificación de generalistas de recursos humanos. Ok, entonces conmigo va a ser todo por el día de hoy. Muy agradecida con todos ustedes, igualmente con usted, Miss Meli, por